Jesús de los cielos al mundo bajó, de busca de joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Angustias y muerte y horrible aflicción costaron las joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Su hermosa diadema de eterno esplendor la adornan las joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Los niños y niñas que van al Señor son todas las joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Venid pues alegres al buen Redentor. Él tiene las joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Ahí está. Buenas tardes a todos. Un gusto volver a ver a muchos que andábamos ausentes. Bienvenidos todos. Es un placer para mí siempre el poder estar hoy aquí en la presencia de Dios y participar de esta mesa espiritual. Vengo muy contento de Cortázar. Hace una semana estuvimos allá y estuvimos ahí tratando de ayudar y motivar a mis hermanos con la palabra de Dios. Y pues una de las cosas que a muchos les llama la atención, igual a mí, es que siempre hay que estar agradecido con Dios. Siempre, y es como les decía yo hace 3 semanas que prediqué yo ese estudio o sermón sobre el tema de que debemos de dar gracias a Dios por todo. Eso es un mandamiento, hermanos. Ahí está Efesios 5:20, que debemos dar gracias a Dios por todo. Y precisamente este es el primer día de la semana. En esta primera semana es donde tú vienes hoy a darle gracias a Dios por este plan que hizo Dios para salvarte. Por este plan que hizo Dios para tener un escape o entender el propósito de toda la vida, de toda tu vida es hoy. O sea, para empezar tienes que comprender este plan que empieza aquí en la iglesia hoy. Si una persona no entiende que lo primero que tenemos que hacer cuando entendemos el Evangelio, cuando comprendemos que Cristo vino a dar la vida por nosotros, pues lo primero que tienes que hacer es agradecerle a Dios por ese gran regalo aquí, no olvidándote del sacrificio. Porque cuando una persona se le olvida, pues entonces viene siendo un malagradecido, como Jesús cuando lo estaban crucificando dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y precisamente yo decía que un malagradecido pues no sabe lo que hace. Tiene familia, tiene hijos, tiene todo, ha trabajado tanto
por las cosas, y como no es agradecido, pues empieza a perder todo otra vez. Como que se levanta hacia arriba y luego se viene para abajo porque no entiende que Dios quiere que todos debemos ser agradecidos. Y se los voy a leer esa escritura que está en Colosenses capítulo 1, versículo 15, para que vean ahí qué dice la palabra de todo este plan, de todo, por qué lo hacemos, por qué nos reunimos. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, dice así. Colosenses capítulo 1, dice 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, aquí claramente está diciendo que todas las cosas que tenemos, lo que sea, cosas creadas, tronos, es gracias a ¿quién? A Jesucristo. Y que por medio de Él, que es la cabeza de la iglesia, tenemos esa reconciliación con Dios. Así es que si nosotros queremos evitar un problema a futuras, si nosotros queremos establecer una familia o evitar que tu hijo vaya un día a caer a la cárcel, o que un día venga un divorcio, o una desgracia, lo primero que tienes que entender es darle gracias a Dios por este gran sacrificio que ha hecho por nosotros. Y ese agradecimiento debe de reflejar en nuestra actitud. En nuestra actitud, todo el tiempo contento con lo que tenemos, contento con lo que somos. Porque si nosotros, siendo cristianos, ¿verdad?, tenemos envidia o andamos con corajes o con rencores, pues entonces no has entendido lo que significa ser una persona agradecida. Agradecida, siempre contenta porque Dios ha hecho esto posible para que tú y yo estemos hoy aquí, recordando ese gran amor hacia Dios. Y cuando una persona llega a entender esto, va a ser la persona más feliz sobre la tierra, contenta. Así es que en este día, hermanos, el Señor me enseñó que les predicara esta escritura de Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, muchos ya la hemos leído muchas veces, quizás hasta de memoria no la podamos saber, pero vamos a estudiar esta escritura. El Señor dice, digo pues, Gálatas 5:16, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaceos los deseos de la carne. ¿Cómo podemos explicar esta escritura? ¿Cómo podría usted entender, especialmente los amigos que hoy nos acompañan, andar en el Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Bueno, alguien puede decir, pues no satisfacer los deseos de la carne. Pero déjame explicarte una cosa, hermano. Antes de la muerte de Cristo, antes de que Cristo muriera, todo el mundo estaba en oscuridad. Todo el mundo estaba prácticamente condenado. Vivían en la carne, vivían para sus pasiones, para sus deseos carnales. Y es lógico que cuando crucificaron a Jesucristo, se dieron cuenta de lo que habían hecho cuando le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, allá en Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? El pueblo de Israel se estaba dando cuenta que su vida era inútil, no tenía sentido su vida. Acababan de matar al Mesías, al enviado a salvarlos, y los judíos no entendían esto. Pero sí entendieron lo que habían hecho, tenían muy poca espiritualidad en sus vidas. ¿Qué hacían? Vivían para la carne nada más, sin sentido. Jesús, por medio de Pedro, les preguntaron a Pedro qué haremos, y Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepéntanse y bautícense y laven sus pecados invocando ¿qué? Su nombre, y van a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo interpretamos esa palabra
arrepentirse. Porque así fue con lo que dijo Pedro en Hechos 2:38, arrepiéntanse. Se suponía que ya no iban a vivir conforme a la carne. Su arrepentimiento no iba a ser nomás de un momento. Su arrepentimiento no iba a ser de una semana, de un año. No, ya no iban a vivir conforme a los deseos de la carne. Ahora iban a andar en el Espíritu. Iban a seguir las enseñanzas de Cristo. Sí, para muchos quizás sea ofensivo venir a la iglesia, parar al frente, hacer una oración, predicar un pequeño estudio o dar un estudio. Quizás para muchos eso no es importante, pero eso es andar en el Espíritu. Los primeros judíos se dieron cuenta de que sus vidas estaban inutilizadas, vivían sin un propósito. Jesús lo dijo de muchas maneras cuando decía: aquel hombre llegó a conquistar el mundo, pero va a perder su alma. ¿Cómo va a pagar por su alma? Y así enseñó muchas cosas de que la vida en la carne era vanidad. Pero arrepentirse, hermanos, es ya no vivir conforme a la carne. Porque así es como Pedro predicó este primer sermón evangélico y enseñó la condición del hombre natural, prácticamente sin propósito. Para muchos vivir arrepentido es vivir en el Espíritu, ¿sí? Y como dije, eso es lo más importante para nosotros, vivir en el Espíritu, porque ahí encontramos la salud. La carne se entristece, la carne se aflija, pero allí está donde entendemos el sacrificio de la carne de no hacer su voluntad pecaminosa. Dice, andar en el Espíritu. Hermanos, una persona verdaderamente que anda en el Espíritu es una forma de vida. Recuerda cada primera semana este sacrificio y viene aquí a tomar la cena del Señor y tener una mejor comunión con el Señor. Eso es lo más importante, hermanos. Otra cosa que queremos al caminar en el Espíritu, pues es tratar de día a día con ser mejores hombres, mejor esposo, mejor padre, mejores hijos, mejores esposas. Es algo que el Señor nos dice, anden en el Espíritu. Eso es lo más importante que un cristiano debe entender, este mandamiento que Dios nos ha puesto, hermanos. Andar en el Espíritu es andar en el amor, andar en la paz del Señor. Pero en este tiempo estamos viendo que estamos teniendo muchas dificultades para poder caminar en el Espíritu, por todo lo que vemos día a día y lo que vivimos. Pero aún así, hermanos, no queremos llegar a ver a nuestro hijo en la cárcel y decirle, I love you. Y tu hijo en la cárcel te dice, I love you. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu tampoco es ver que tu hijo no hace nada, no trabaja, no va a la escuela, y digas, tengo un buen hijo. Tampoco es andar en el Espíritu. Tampoco ver a tu hijo que a lo mejor, o a tu hija, que está yéndose al mundo todo el tiempo a divertirse en los placeres del pecado, y le digas, diviértete, hijo. Tampoco es andar en el Espíritu. Por eso, hermanos, el Señor nos dice que andar en el Espíritu, o el propósito de andar en el Espíritu, es vivir una vida arrepentida, o sea, ya no vivir conforme a la carne. Ya no vivir conforme a la carne. Y entre más rápido entendamos, como hombres o mujeres de fe, entendamos este mandamiento, más rápido vas a crecer espiritualmente. Muchos de nosotros batallamos para poder crecer espiritualmente. ¿Pero por qué batallamos? Porque nos cuesta trabajo ser hombres de fe. Así yo le dije una vez a mi hermano allá en la montaña que yo estaba teniendo muchos problemas para poder ser cristiano, y me dijo, bueno, sí y no. ¿Y cómo que sí y no? O sea, sí va a batallar si usted nunca estudia, si nunca hace oración, si nunca se reúne, si nunca hace absolutamente nada, pues va a batallar mucho. Pero si usted entiende lo que es andar en el Espíritu, usted sabe y ya ha comprendido que esta es su vida, ¿verdad? Esta es mi vida. Yo ya quiero vivir para el Señor.
Ya me quiero crucificar, ya me di cuenta que esta vida no tiene sentido más que entregársela al Señor. Así como me la diste, Señor, te la vuelvo a entregar. Porque eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos su vida, nuestra vida. Así como Dios le dijo a Abraham, sacrifícame la vida de Isaac, te lo entrego para atrás. Ahí está. Pero nosotros queremos arrepentirnos, pero todavía no, Señor. Queremos vivir en el Espíritu, pero déjanos vivir todavía en el mundo. Déjame todavía agradar un poquito más de los deseos y el propósito del mundo. Entonces, pues estás batallando mucho y quizás nunca vas a poder entender qué significa vivir una vida arrepentida. O sea, ya no vivir conforme a la carne. Este es el día que Dios me ha puesto, esto es más importante. Digo a la gente, no, pues hay veces que invité a una persona que estaba muy interesada en la palabra de Dios, pero cuando hablamos del tiempo decía que no tenía tiempo. No, entonces olvídate. Si no tienes tiempo para Dios, si no tienes una hora por semana para Dios, olvídate, no tiene sentido que te acerques a Dios. Dios requiere tiempo. Dios requiere tiempo, pero vivir arrepentido. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 20. Mira lo que dice Jesucristo de estas ciudades que no se arrepienten. Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo 11, 20. Dices, Mateo 11, versículo 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Caperún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Andar en el Espíritu, hermanos, honestamente es vivir una vida arrepentida. Y se los digo al hombre que es de fe. Ya no quiero vivir para la carne. He ocasionado muchos problemas. He hecho mucho daño. Yo quiero cambiar. Y para eso necesitas caminar o enseñarte a caminar en el Espíritu. Yo sé que a veces batalla mucho uno, porque somos niños. Pero sobre todo tiene que haber la humildad primeramente. Enséñame a caminar, Señor. Enséñame a ser útil en tu obra. Yo quiero que tu Espíritu me use y que no me esté usando el espíritu del mundo. Se necesita verdaderamente entender qué es arrepentirse. Cuando Noé predicó a aquella generación, la idea de Dios es que la gente se arrepintiera de lo que estaba haciendo y se pusieran a trabajar en el arca con Noé. Tenían bastante tiempo verdaderamente de arrepentirse trabajando en el arca, para que cuando llegara el día, todos ellos pudieran ser salvos dentro del arca. Sin embargo, ¿cuántos se arrepintieron? Nomás la familia de Noé. Hermanos, para mí no hay una mejor escritura que esta, que dice, digo pues, andar en el Espíritu digo pues, hay que vivir arrepentidos. Siempre el cristiano debe una vida arrepentida. Siempre debes de luchar por una vida arrepentida, de no estar sirviendo a la carne, hermanos. Porque si no, entonces, ahora sí, nuestra religión, nuestra creencia va a ser en vano. No tiene ningún propósito. Por eso, hagámonos una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios quiere que vivamos arrepentidos? ¿Por qué crees que Dios quiere que ya no vivamos conforme a la carne? ¿Por qué crees? Ponte esa pregunta, ¿por qué Dios quiere que ya no vivas? ¿Tú crees que Él es egoísta? ¿Que te quiere quitar tu dulce? ¿Que te quiere quitar tus placeres? ¿Él es un ser egoísta? No, Él sabe que es lo mejor. Porque vivir en la carne es pura vanidad, no tiene un propósito en realidad. Es lo mejor, hermanos, para evitar problemas futuros, para evitar problemas y desgracias, y sobre todo, al último, la muerte espiritual.
quedarías. Imagínate, hermano, si no te arrepientes de dejar de estar viviendo conforme a la carne, imagínate cuando mueras, no más vida para ti. Quedas eternamente separado de Dios, no más vida. Y sabes una cosa, nunca la quisiste. Tú nunca quisiste la vida eterna, nunca te interesó la vida. Por eso nunca te arrepentiste de tu pecado. Seguiste viviendo para tu carne. Por eso me gusta mucho esta escritura de Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Dice así. Juan 5, 39. Dice el Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es andar en el Espíritu. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué potencia no vamos a hacer si nos ponemos a estudiar las Escrituras constantemente? Podemos estudiar la Biblia cada rato, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué potencia podemos llegar? Y ahí tenemos la vida eterna. Y ellas hablan de la salvación de Cristo. Dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Fíjate, y no quieres venir a mí para que tengas vida. Hablo de vida eterna. Dice la Escritura, gloria de hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Dice la Escritura, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Cuando una persona no vive arrepentido, no anda en el Espíritu, no tiene el amor de Dios en su vida. Muchas personas batallan con entender el amor de Dios. A nosotros Dios nos ha revelado cómo se puede obtener el amor de Dios, pero no lo queremos desarrollar muchas veces. Por eso le platicaba a algunos hermanos que ahora que andaba en Pachuca, simple y sencillamente, cuando veo a estas personas con sus revistas en sus puestos, porque lo que andan haciendo ahí es, están haciendo rico a los dueños que hacen estas revistas. Y le preguntaba yo a las personas estas que reparten las revistas, oigan, ¿cómo sé yo que ustedes tienen el amor de Dios para conmigo? ¿Cómo sé que usted tiene el amor de Dios? No saben cómo explicarte. Nosotros tenemos el amor de Dios cuando andamos en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, ahí demuestras tu amor. Si yo, hermano, si yo me dedico al placer de la carne, si yo me dedico a vivir conforme a la voluntad de la carne, y me paro a predicar aquí el domingo, ¿ando en el amor de Dios? Pues claro que no. ¿De quién estoy burlándome? ¿A quién quiero engañar? El Señor me dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va ¿a qué? A cosechar. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna, pero el que siembra para la carne va a segar ¿qué? Corrupción, hermanos. Así es que, si ustedes vienen aquí con el propósito de darle gracias a Dios por haber obtenido ese Espíritu Santo y verdaderamente acudes a Él, es vivir una vida arrepentida. Así es que obtener por medio del arrepentimiento una mejor relación con Dios, eso es lo mejor que podemos tener. Y yo les pregunto, ¿eso es malo? ¿Es malo tener una buena relación con Dios por medio del Espíritu? No sé la otra vez que me estaba diciendo que estaban hablando de la oración, pero en la oración precisamente es donde más nos damos cuenta qué tan bien está nuestra relación con Dios. Cuando usted se pone a orar en la noche, usted, mi amigo, usted, mi hermano, se pone a orar en la noche, le habla a Dios, ¿cómo se siente usted? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Está verdaderamente tú haciendo todo lo posible por andar en el Espíritu? ¿O eres de las personas que nomás le pides a Dios cosas materiales, que te vaya bien en tu trabajo y no pides lo más importante, que son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22, hermano, ya todo también lo sabemos de memoria. Gálatas 5, 22, que dice, y las obras del Espíritu que son, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así es que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está la Escritura muy clara. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el fruto de andar en el Espíritu de Dios, hermano? Así es que esa es la enseñanza que Dios me dijo, andar en el Espíritu.
Es una escritura, es un mandamiento que en esta época se está haciendo mucho a un lado por tantas cosas que están pasando. Cada quien sabe lo que hace, pero aún así la palabra de Dios nos exhorta en que debemos de seguir andando en el Espíritu para poder obtener cosas importantes. Vamos a ver qué dice Efesios también capítulo 5, versículo 28. Efesios 5, 28. No es esa, pero Efesios 5, 28 es Gálatas. Estamos, es Efesios capítulo 5, no es 4, perdón, es 4, Efesios 4, 28, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también, ¿qué? Os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Yo por eso dije que todo empieza con darle gracias a Dios, porque si Dios hizo posible mi reconciliación, yo debo de también perdonar y luchar por andar en el Espíritu, hermanos, y no a ponerlo triste, porque así es como el Espíritu también se aflija. Así que no nos engañemos, hermanos. Si tú crees que todo va bien con tus negocios, en tu familia, en tu salud, pero no vivimos para el Espíritu y ni te has arrepentido de tu maldad, te espera lo peor. No tienes que ir a ver un brujo. No tienes que ir a ver un psíquico para que te lea tu mano o te lea las cartas. Simple y sencillamente, la palabra de Dios es muy clara en este aspecto. Muchas personas piensan que porque va todo muy bien, no va a pasar nada. Y que te está esperando Dios allá con toda su gloria, te está esperando en el paraíso y no te has arrepentido. O no quieres vivir arrepentido, quieres seguir viviendo para tu carne, pues mira lo que dice el Señor en Romanos 2:5, hermanos. Esto le digo a la gente, cuando quieran leer el futuro, lo pueden venir aquí a leer su futuro. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Ahí está. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa andar buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Significa ir crucificando a este hombre carnal día a día. Significa poner toda tu mente siempre en las cosas de Dios. No darle casi nada de tiempo, ni al ojo, ni a la carne, porque tú quieres o andas buscando siempre agradar a Dios, pero sabemos que existe un engaño. Existe un engaño y ahí va a estar. Yo no sé cómo podemos quitar ese engaño. A veces somos inclusive víctimas de este engaño. ¿Quién quiere morirse? ¿Quién piensa en que voy a morir? Ayer fuimos a ver al hermano del hermano Griffin, que está también ya a punto de partir, y lo vemos. Pero no sabemos exactamente qué es lo que está sufriendo. Pero sí sabemos que algún día nos va a tocar a nosotros estar en una casa de hospicio. ¡Algún día! Pero como dijo el negrito, not yet.
not yet. Y así vivimos, como si nunca nos fuéramos a morir. Nunca, no te preocupes, no te va a pasar nada. Sigue viviendo tu vida carnal, no te arrepientas. Y cuando digo no te arrepientas, no camines en el Espíritu. Porque acuérdate, andar en el Espíritu significa caminar con Dios. Andar en el Espíritu, bueno, les he enseñado en el Viejo Testamento, se cargaba el altar, lo traían cargado con varas, se cargaba todo el tabernáculo con varas, se cargaba la mesa de la misericordia, la traían por todos lados. Hoy todo eso está en el cuerpo. Todo eso que cargaban en el Viejo Testamento, ahora todo está aquí. El altar del sacrificio aquí está, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero el cuerpo debe de andar en el Espíritu. El cuerpo debe de luchar por caminar en el Espíritu. Pero si no quieres caminar, entonces no te quieres arrepentir. Y no te quieres arrepentir porque hay un engaño. Hay un vil engaño. ¿Cuándo crees que vas a poder entender que el internet o el hermano decía la caja de los idiotas, así le decía la televisión, vas a creer que es algo tan malo? Y no es malo, lo malo es que te la llevamos o la llevamos todo el tiempo ahí. Todo el tiempo la llevamos ahí. Así es que si tú eres miembro de la iglesia y estás teniendo problemas por no caminar en el Espíritu Santo, esa es una enfermedad. Es una enfermedad que la estás acumulando. Y no quieres seguir porque ese engaño está ahí. Y no observas el tiempo. No te estás dando cuenta que el tiempo está pasando. Está pasando. Y el Señor dice que todo tiene su tiempo. Todas las cosas en este mundo tienen su tiempo. Todo. El agua llega a su tiempo. Nacen las cosas a su tiempo. Todo a su tiempo, pero nosotros no vemos nuestro tiempo. Nosotros no lo vemos. Es una cosa chistosa. Vamos a Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 5. Jeremías 8, 5. Dice así. Jeremías 8:5, hermanos. Dice, porque este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazan el engaño y no han querido volverse. Fíjense en esa escritura, hermanos. Esa escritura está bien para aplicarla hoy en día. Este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, o sea, abrazaron el engaño y no han querido revolverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballos que arremeten con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en los cielos conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y las golondrinas guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Ahí en mi casa, yo no sé cómo esta paloma, dice mi esposa que es la misma, siempre se pone a hacer su nido, allí saliendo de la cocina está la paloma ahí con sus palomitas, siempre ahí está. Llega a tiempo en el mismo mes de marzo. Y después se van sus palomas y vuelve a regresar otra vez. Conoce su tiempo. Las golondrinas también conocen su tiempo. Pero nosotros a veces no queremos conocer nuestro tiempo. Y el Espíritu Santo hace muchos años le dijo a Pedro, basta ya el tiempo que viviste para la carne. Ya basta, dice, ya. Dice, a estos les parece cosa extraña, que no corren por el mismo desenfreno y nos ultrajan. Pero ellos van a dar cuenta, estas personas que ven que nosotros venimos a la iglesia, que nosotros queremos andar en el Espíritu, ellos allá, ahorita andan en el fútbol, andan en picnics, a ellos no les importa venir a recordar y darle gracias a Dios por este sacrificio, que es tan grande. El mundo entero existe por este sacrificio. Todas las cosas subsisten por este sacrificio. Pero ellos no les importa eso. Ellos van a dar cuenta de sí.
cuando llegue el momento. Pero nosotros, ¿podemos estar como ellos? ¿Podemos correr como caballos cada quien por su carrera? No, hermanos. Andar en el Espíritu es andar unidos en el Espíritu. Exhortarnos, exhórtame. Me acuerdo cuando yo tenía un problema, pues siempre le hablaba al hermano Marco, siempre un problema, hermano, ¿qué hago aquí? ¿O qué hago allá? Tenía siempre mi consejero espiritual y creía mucho en él porque él me daba siempre muy buenos consejos, qué es lo que tenía que hacer. Le hablaba, de veras, yo me sentía mal, mi hermano hizo esto. Una vez me acuerdo que recién que me bauticé me peleé con una persona, recién bautizado me peleé y me sentí muy mal y le hablé al hermano Marco, hermano, fíjese que pasó esto. Pues lo agarró chamuco, hermano. Pues sí me agarró y ahora pues pida de perdón. Pero siempre estaba ahí. Y cuando él se fue, me sentí así medio triste y preguntaba, ¿y ahora quién? ¿Ahora quién le voy a preguntar? ¿Ahora quién? Así Dios me dice, pregúntame a mí. Y trato de exhortarme yo solo, de entender mi vida espiritual, que debo de caminar en el Espíritu. Debo de entender que me tengo que crucificar, porque si no, entonces también voy a ser eliminado. Así como dijo Pablo, no sé qué hayas creído, ¿qué? Porque acuérdate, hermano, nosotros hemos obedecido el Evangelio para el Evangelio, por el Evangelio y en el Evangelio. Y tú y yo tenemos que luchar por esta reconciliación. Traigo a mis hijos para que se reconcilien con Dios. Yo vengo a reconciliarme con Dios. Pero si tú no quieres vivir en el Evangelio, entonces dice la Biblia, creíste y va. Entonces, hermanos, andar en el Espíritu es una muy buena manera de decirle a Dios que estamos arrepentidos de vivir conforme a la carne. Y no nos va a pasar lo que a los jugadores dice, y no se quieren volver de su camino. Entonces, pues, no nos sorprenda que al rato empiece cada uno con sus dolores y con sus problemas, porque el Señor es justo. Y no es que nos quiera, Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie sufra. Él no quiere que nadie sufra. Así se los digo, dice, yo no quiero la muerte de nadie. Pero lo que pasa, hermanos, es el vivir conforme a la carne es muerte. Es muerte. Pero vivir conforme al Espíritu es vida y es paz. Así es que este fue el mensaje que Dios me dio. Dile a la congregación que anden en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es lo contrario, no satisfacer los deseos de la carne. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento a cada uno de ustedes y siempre sean sabios, escojan lo mejor. Y lo mejor es seguir a ¿quién? A Cristo. Vamos a entrar en una invitación. Si una persona sabe qué significa arrepentirse, sabe qué significa obedecer el Evangelio y sabe que Dios va a morar en él, Dios le hace una invitación. Permite que el Señor entre en tu vida y que guíe tus pisadas de aquí hasta que lleguemos a la tumba. Vamos a entrar haciendo una invitación.